Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Estoy muy agradecido con el Señor por permitirme una vez más llegar hasta ustedes a través de este medio para compartir con ustedes la palabra del Señor. Como siempre, pues lamentando la imposibilidad de podernos reunir en la casa del Señor y confiando en que, pues según sea su voluntad, pues el Señor nos hará estar muy pronto juntos en su casa. En esta oportunidad, pues no es tan sencillo, amados hermanos, elaborar pues un mensaje que es tan complicado como este, puesto que en estos días abundan mucho los temas relacionados con la situación que vivimos y cuesta mucho despegarse de ese ambiente, sabiendo que de alguna manera pues nos podemos llegar a identificar más con esta situación que con lo que realmente necesitamos. Pero bueno, vamos a tratar con la ayuda del Señor de apegarnos más a la palabra que a las circunstancias, y espero pues nos deleitemos con la misma, porque pues quién no se deleitaría con el pan de vida, quién no se deleitaría con las palabras de vida eterna. En esta oportunidad pues quiero pues leer en unos versículos muy conocidos un tema pues que para algunos parecerá trillado ya, no hay mucho que extraer, pero pues la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Y no sé ustedes, pero eso es lo que yo quiero, que esta palabra penetre en mi corazón y que me haga entender aquellas cosas que nuestra carne no quiere entender, y que me haga vivir esa pues libertad, ese gozo en el Señor en medio de todas las circunstancias que el ser humano está sujeto a vivir. Bien, vamos a leer allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 35. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, le mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor amado, estoy consciente de mis debilidades, Señor, de mis incapacidades, especialmente por el contexto de la carne, Señor, que influye pues a medida que tratamos de conocerte mejor, pues ella se opondrá de una manera pues impresionante, Dios amado, pero poderoso eres tú para terminar la obra que has iniciado en nosotros, Padre. Glorifícate en este momento, que esta palabra, Señor, que se está, Dios amado, grabando en esta mañana, no produzca otra cosa que no sea el querer como el hacer en el corazón de aquellos que te aman, de aquellos que hemos entendido que a los que te amamos a ti todas las cosas nos ayudan para bien. Glorifícate pues, Señor, en tus hijos, en todo aquel que vaya a ver este mensaje, Señor, que se tome estrictamente la parte espiritual, Señor, que se logre identificar cada quien con esta palabra. Señor, te pido que me guíes hacia toda verdad, que en ningún momento el enemigo obstruya, Señor, mi concentración, mi atención al mover de tu Espíritu Santo. Reprendemos, rechazamos toda artimaña del maligno,
pues tu palabra define y declara, Señor, que está vencido, y esto en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta hermosa mañana, pues quiero decirles que una vez más esta palabra no viene a causa de razones espurias, de razones sin sentido, sin propósito, sino es una palabra que, para empezar, alimenta mi alma. Es una palabra que yo estoy tratando de vivirla, estoy tratando de extraer de ella el concepto espiritual, no el material, no el carnal, y esperamos a través del desarrollo del tema pues poder llegar. Espero que el Señor me ilumine, me guíe con su Espíritu Santo para llegar a esos puntos escondidos de nuestro corazón que necesitan ser restaurados, que necesitan ser llevados al nivel adecuado de conocimiento y entendimiento. Entonces el tema en esta hermosa mañana es en el orden de las prioridades. Bien, para empezar, hermanos, quiero decirles que la palabra prioridad es una palabra que describe una ventaja o una preferencia que tiene una cosa sobre la otra. Es decir, en palabras más sencillas, lo que es más importante, lo que es más valioso, lo que realmente tiene para nosotros provecho. Eso es lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Y pues tal vez usted ya estará pensando, pues no tiene mucha correlación con los versículos que leímos, pero bueno, esto fue lo que el Señor me dio. Y es que a través de estos versos el Señor ponía en mi corazón que muchas veces cuando hablamos del orden de las prioridades humanas, encontramos diversos contrastes, desde el más ridículo y absurdo hasta el contraproducente, ¿verdad? Porque a veces pensamos y hasta creemos que cuando tomamos alguna situación de nuestra vida, alguna práctica, alguna conducta o alguna cosa y la volvemos lo que primero queremos hacer, lo que más merece nuestra atención y lo que más ocupa nuestro tiempo, pues se convierte en una prioridad. Pero estas no necesariamente son provechosas para nosotros, especialmente en el contexto espiritual. Pero bien, muchas personas no ven dificultad alguna en vivir con prioridades invertidas, es decir, pues hacer lo que más les gusta y no necesariamente lo que más les aprovecha. Vivir y apreciar esta vida, lo que más a ellos les produce placer, ¿verdad? Y no necesariamente un gozo tal como la palabra del Señor lo determina. Bien, tenemos en el contexto pues a un personaje que pues no nos queda dudas que tenía una deficiencia, ¿verdad? Él no podía ver, él era un ciego, dice la palabra, y pues como tal debemos analizar cuidadosamente la situación de este hombre, y quiero pues dejar claro que todo lo que tiene que ver con la condición que vamos a tratar no es en el contexto físico, sino en el contexto espiritual, porque definitivamente no vamos a tener problema en darnos cuenta que este hombre estaba privado de la capacidad visual. Sin embargo, Jesús también dio algunas referencias simbólicas, algunas figuras respecto a ciertas conductas que no necesariamente obedecen a una ceguera física, ¿verdad? Pero que en equivalencia sus consecuencias pues tienden a hacer lo mismo. Entonces,
el versículo dice que Jesús pasaba por Jericó y estaba un ciego sentado junto al camino. La palabra deja claro que él estaba mendigando. Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque la mendicidad, pues en otras circunstancias de la vida de un ser humano, pues es vergonzosa, es lamentable y apela a nuestro orgullo, ¿verdad? Entonces, al verse este hombre discapacitado de la capacidad visual, pues optó por la mendicidad. Y quiero que usted y yo entendamos que ser un mendigo no es nada fácil, pues es una adaptación, es un proceso de adaptación muy serio, muy fuerte, porque no solo se trata de sentarse en cierto lugar y extender la mano. Se trata específicamente, amados hermanos, de lucir desamparado, ¿verdad? Y ustedes saben que si a esto le damos otro orden de valores, como trata el tema, pues a nosotros cuando nos toca defender nuestra integridad física, moral, espiritual, emocional, no queremos lucir como desamparados, simplemente queremos lucir nuestros dotes de respondón, de enojón y de lo que se le ocurra a la hora de querer defendernos. Y esto pues para este ciego ya no era una opción, pero tampoco era algo que él podía prescindir de una manera sencilla, ¿verdad? Simplemente tuvo que luchar pues con su orgullo y definirse como un desamparado. Y repito, ser un mendigo no se trata simplemente de estar sentado con un recipiente esperando una moneda. Se trata también de dar lástima, ¿verdad? Y yo no sé cuántas veces usted ha querido dar lástima, ¿verdad? En la vida normal, natural, nosotros no queremos dar lástima, pero cuando nos encontramos en esta condición de discapacidad, entonces apelamos a la lástima, como quien dice, no puedo, mire, mi condición es realmente lamentable, y entonces soltamos la palabra, ¿verdad? Aunque no verbalmente, pero sí con nuestras actitudes, agachamos la cabeza, volteamos la mirada y hacemos cualquier cosa para identificarnos como alguien pues que da lástima. Bien, y por último, en este proceso de introducción, pues porque así es, hermanos, pues la condición del ciego pues no fue fácil de adaptarse. Asumamos que él nació ciego. Él tuvo que, aunque pues tuvo más tiempo para adaptarse que alguien que haya perdido la vista en un accidente, pues tampoco fue sencillo, ¿verdad? Irse convenciendo de esa discapacidad y adoptando otros medios de vida, realmente, pues, repito, no es nada sencillo. Porque tampoco se trata solo de justificar la condición, porque es ahí donde yo quisiera que empecemos a notar el mensaje de parte del Señor, porque este mensaje fuera solo para ciegos físicos, si no hubiera algo más aquí. Pero hay ciegos espirituales, hay gente que quiere vivir y adaptarse y someter su vergüenza, someter su orgullo para dar lástima. Millones de personas que viven de la lastimería, millones de personas que mendigan y que podrían estar viviendo de una manera más digna si realmente pues entendieran que hay libertad en el Señor, que tal como ocurrió, y lo vamos a ver más adelante con este personaje, pues él vivió un proceso de restauración poderoso que le devolvió pues todo lo que él realmente anhelaba, porque la condición era de verdad trágica, no solo por lo que se puede imaginar uno, sino por lo que pudiéramos tratar de vivir.
La ceguera espiritual, amados hermanos, es crítica. Si bien la física es lamentable, la espiritual lo es por mucho más, ¿no? Entonces, vemos cómo ahora, para que seamos un poquito más cautos, cómo Jesús mismo, alabado sea el nombre del Señor, trató este tema, ¿verdad? Cuando desarrolló su ministerio, él pues se encontró con ciertas situaciones que ahí sí que le provocaron a definir, a describir a algunos personajes de su tiempo como ciegos espirituales. Y vaya, hermano, que es sorprendente que a quienes Jesús llama así es a los máximos líderes, ¿verdad? Del el contexto espiritual de aquel tiempo, pues los sacerdotes, los escribas, los fariseos, a quienes en Mateo 15, 14, pues los describe como ciegos y guías de ciegos. Y más adelante él dice, imagínense, que esta conjunción, esta convivencia entre guías ciegos y los guiados ciegos, pues dice que ambos caerán en el mismo hoyo, ¿verdad? Imagínense la importancia de la visión, la importancia, lo determinante que es en el contexto espiritual, tener una capacidad visual excelente. Los oculistas la definen como 20-20, ¿no? Entonces, realmente, pues a esto me llamaba el Señor, pues a entrar en detalles que no fueron ajenos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Él era el Dios hecho carne y que cuando definió la ceguera espiritual, pues no lo hizo de una manera menos significativa. Otra vez en Mateo 23, 16, él les dice: hay de vosotros ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y esto deja claro, mis amados hermanos, cómo la ceguera espiritual pues nos priva de establecer un orden de prioridades correcto, que pues nos deje una calidad de vida espiritual, porque hoy más que nunca, mis amados hermanos, pues estamos expuestos a una situación que dejará millones de personas enfermas mentales, enfermas emocionales. El proceso del miedo que se está viviendo, el miedo a morir, el miedo a enfermarse, el miedo a empobrecer, el miedo a tener hambre, eso va a causar terribles y tremendas consecuencias. Pues en alguna ocasión, leyendo un libro, pues el escritor del mismo se tomó el tiempo para explicar los efectos psicológicos que genera una pequeña cadena en un elefante, un animal, quizá el animal terrestre más fuerte de toda la tierra, y que es capaz de arrastrar pues cargas de pues decenas de toneladas. Y pues se ha demostrado que si desde pequeño pues lo someten a una dosis de privación de su libertad, pues la más ligera y pequeña cuerda le hará sentir que él es eso, ¿verdad? Ya no necesita el pesor de una cuerda, sino solamente verlo. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros. Y por eso es tan importante este tema. Tenemos que recalcular nuestras prioridades y tratar de pedirle al Señor, pues que si algo necesitamos, hermanos, no es como el ciego, el dinero, no es como el ciego, un punto de apoyo físico o material, sino necesitamos ver, porque si vemos, todo cambiará. Si podemos ver las cosas, ahí sí que, como dicen, en vivo y a todo color, las cosas cambiarán. Pero bueno, continuemos. El Señor acusa además a estas personas
de ser ciegos, guías ciegos, que imagínense, esto es muy interesante porque en Mateo 23, 24, Jesús está identificando, ¿verdad? Él que todo lo ve, él que sí tiene una visión más que 20/20, una visión completa, total, exterior e interior, física y emocional y espiritual. Él lo ve todo, él ve la condición del hombre. Y entonces él describe a un grupo de sus compatriotas en ese momento, de esos líderes espirituales, los describe como ciegos en tal condición que, oigan la metáfora, él dice que son capaces de colar un mosquito, es decir, esa minuciosidad que muchas veces se tiene para encontrar algún detalle que pueda hacer la diferencia, para asirse, para anclarse en algo, como para reclamarlo, en apelar a la pizca de dolor que pueda quedar, en ver una cicatriz para recordarse y rememorar el dolor que causó esa antigua herida. Hay quienes viven de eso y a ellos los identifica Jesús como los que cuelan el mosquito. Pero oiga, en contraste a esa condición, Jesús los describe como los que se tragan el camello. Y si realmente la hipérbole, es decir, la exageración que Jesús pudiera estar utilizando, a cualquiera le puede parecer inadecuada, pero es que delante de los ojos del Dios que todo lo ve, que todo lo entienda, no es para menos. Abundan las personas que son capaces de ver, no sé, se compran los mejores lentes de aumento para ver las bacterias en nuestro tiempo, los virus, ¿verdad? Pero no pueden ver lo más grande, lo más trágico de la vida. Entonces, aquí pues Jesús deja claro lo importante que es el ver a qué nos enfrentamos, en qué estamos metidos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, hermanos, porque hay gente que está cantando, hay una tierra nueva donde mora Jesús, y ahí yo quiero ir, pero la verdad es que su conducta, su estilo de vida no dice que va para allí, no refleja, de repente va para otro lado porque para ahí no va, porque las características de ir para ahí, pues la palabra del Señor lo dejan claro, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuamos. El ciego decidió ordenar sus prioridades. Y aquí es donde vamos a la urgente necesidad. Mis amados hermanos, les dije que intentaría no tocar la situación que estamos viviendo, pero pues Dios quiere que citemos algo de lo que está ocurriendo. En este tiempo podemos ver no solo la ceguera espiritual, emocional, aún de los cristianos, sino también podemos ver la ceguera del mundo, que continúa queriendo pues implantar, imponer su sistema, hablando de mejorar la calidad de vida. Todos hemos escuchado cómo pues esas declaraciones de quédate en casa por tu salud, sé responsable con tu familia, no quisieras ver a tu familia enferma, aun cuando nosotros los hijos de Dios sabemos que toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, y es la promesa a la que nosotros debemos aspirar. Eso deja claro que de Dios viene toda bendición, toda calidad de vida depende de Dios, no depende del hombre. Y si depende del hombre, lo será en todo caso en su nivel de obediencia a la palabra, en su vida a la fe que tenemos en su palabra. Entonces, amados hermanos, pues el ciego, ahora quisiera que nos identificáramos con este personaje, no en la ceguera física, no en la ceguera material, sino en la ceguera espiritual. Ya basta de vivir de la lastimería, ya basta de vivir pues dando vergüenza, incomodando a los demás. ¿Cómo hay gente por ahí, hermano, haciéndole la vida incómoda a los demás?
solo porque ellos están enclenques espiritualmente, solo porque ellos, hermano, no pueden ver más allá de sus gustos, de sus placeres, de su orgullo, pues quieren que otros sean limitados por eso. Esta es una verdad, pues si bien no fácil de observar, ahora Dios nos permite observarlo. Ustedes saben para cuántos este ciego era incómodo. Pues su limitación física no solo le impedía la movilidad adecuada, correcta, sino que para muchos era un estorbo, era un segundo, un minuto, lo que sea que se tardaran en prestarle atención para simplemente pues darle una moneda para pues saciar su necesidad. Y eso, si somos más meticulosos, nos daremos cuenta que alguien lo habrá visto como la oportunidad que Dios le da de ser misericordioso. Alguien lo habrá visto como voy a ser bueno porque este es el momento de lucir como el buen samaritano y no te voy a dejar para hoy solamente, sino para toda la semana. Ahí disfrutás. Y aquella persona que atendió la necesidad de aquel hombre, pues se fue satisfecha porque se portó como un buen hombre o como una buena persona. Entonces, lo cierto es que en esa condición el ciego lucía como un estorbo, como una perdedera de tiempo, como un problema en general. Y ahora este hombre está en una situación en la que, como ocurre siempre, el Señor pasa por ahí. Me encanta esa verdad porque aunque Dios es omnipresente y está ahora mismo conmigo aquí, estará con ustedes allí en donde estén observando y atendiendo a este mensaje, pero estará pasando en tu mente, estará pasando en tu corazón, invitándote a dejar esa discapacidad que tanto daño nos hace, que complica la vida no solo del que tiene la discapacidad, sino de los que le rodean. Porque, amado hermano, yo no sé si podemos algún día disfrutar siendo problema para los demás. Y si nunca nos vamos a dar cuenta de que de repente somos nosotros el pelo en la sopa, somos nosotros el que de verdad no quiere atender el consejo de Dios, el que se está aferrando a su discapacidad más que a la oportunidad que Dios nos da. Pues este ciego en particular, dice el verso 36, que al oír la multitud, esto es interesante, hermanos, porque queda claro que en el lugar donde éste estaba, pues el ruido era inminente. Jericó era una ciudad moderna, no era la Jericó que se destruyó en los tiempos del Éxodo. Esta era una nueva Jericó, era una Jericó moderna, era una Jericó que por sus condiciones climatológicas era apta para pues una vida muy relajada, por así decirlo, su topografía, sus cualidades de fertilidad propiciaban los cultivos de muchos productos agrícolas, pero algunos las dieron pues históricamente como sus residencias incluso de vacaciones, ¿verdad? Entonces era una ciudad muy transitada, muy visitada, entonces no es difícil comprender que mucha gente pasaba por ahí y hacía ruido. Entonces, al ciego que nos ocupa en este momento, no le fue indiferente y eso es importante. A veces el Señor hace el ruido necesario para despertarnos, para ir a hablar con Él. A veces el Señor hace el ruido oportuno y necesario. A veces nos incomoda de la manera que sea, pero simplemente nosotros no renunciamos a nuestro derecho a descansar, a reposar. O a veces somos estorbados por un contratiempo porque olvidamos algo y es más fácil apelar a eso sí, a nuestra discapacidad. No sé cuándo fue la última vez que olvidaste las llaves y dijiste qué cabezota tengo yo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nos empezamos a degradar voluntariamente, ¿verdad? Pero sí, queremos lucir como los que reconocemos nuestros errores, pero nada más lejos de la verdad que eso.
Lo cierto es que este hombre no actuó como muchas veces nosotros lo hacemos, sino que dice que preguntó qué era aquello, de qué se trata, ¿verdad? No dijo, bueno, debe ser algo. Mucha gente vive de la imaginación más que de la realidad. Mucha gente más vive de lo que otros opinan que de lo que ellos mismos experimentan. Y si alguna vez tengo que recalcar, amados hermanos, que en el templo Dios nos advirtió que vendrían días de vivir a la manera de un cristiano que conoce personalmente a Dios y que lo encuentra en cualquier situación y circunstancia. Entonces dice que los que pasaban, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Oigan, esto es más interesante aún todavía, porque él utilizó lo que sí tenía, ¿verdad? O sea, me encanta esto porque Dios no hace cosas a la ligera, Dios no se equivoca. Ahora entiendo que el momento de este ciego, que en otros evangelios se le conoce como Bartimeo, amén, especialmente en el caso de Marcos, déjeme decirle que él entendió su momento y dijo, esto no lo voy a dejar pasar, él está por aquí y debo de apreciar el momento y como mínimo lo voy a intentar, voy a utilizar las herramientas que me quedan, voy a alzar mi voz, esa no está limitada, porque quiero arreglar otra prioridad en mi vida. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay una relevancia extraordinaria, hermanos, porque todos sabemos que para los que leen, pero solo leen la palabra, este hombre pudo haber echado a perder su momento al nombrar a Jesús como hijo de David, al identificar a Jesús con aquel hombre que en algún momento, digo David, pues menospreció a los ciegos, ¿verdad? Porque ese es otro punto, hermanos, que la ceguera espiritual, como no nos permite apreciar a cabalidad lo que Dios pone frente a nosotros, pues en su momento los ciegos y los cojos menospreciaron a David como aquel rey que era conforme al corazón de Dios y a quien Dios había querido establecer como rey entre su pueblo. Entonces de ahí venía un concepto pues muy diría yo peyorativo contra estas personas con esta discapacidad. Entonces cualquiera puede decir que pues fue un error haberlo llamado Jesús hijo de David, pero como Dios entiende los gritos del alma, Dios entiende las necesidades del corazón, y Jesús no se ofendió con esa descripción. Y si somos más perspicaces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que asemejar la paternidad de David hacia Jesús no era algo apropiado en su momento, pero lo cierto es que llamó la atención de Jesús. ¿Y de qué manera? Hermano, esto es para el resto del día y te lo dejo ahí para que en tu casa te pongas a pensar en esto, porque es muy profundo y muy extenso. El identificar a Jesús como el hijo de David no deja simplemente una expectativa de menosprecio, sino más bien de parte de Jesús, cómo entender que aquel hombre no vio problema en llamarlo así, cómo entender que aquel hombre, valga la redundancia, sí entendía por qué lo estaba diciendo. Él no lo miraba como problema, él lo miraba como un atributo especial. Estaba viendo a David no como el hombre que le quitó la mujer a su prójimo, no como el hombre que pecó y recontrapecó y hizo atrocidades y tenía sus manos manchadas de sangre, como el mismo Señor lo dijo en algún momento, sino lo miraba como al hombre que en su humillación, que en su disposición de buscar la misericordia de Dios había obtenido el perdón. Y eso para Dios es muy significativo. No hay nada más importante delante de Dios que humillarnos y reconocer, mi amado hermano, que no solo hemos pecado, sino que necesitamos el perdón continuo sobre ese pecado.
Pero qué maravilloso entonces, porque después de varios gritos, pues los primeros que atendieron los gritos, los primeros que se incomodaron, los primeros que no estuvieron pues de acuerdo con la situación, fueron los que iban delante de Jesús. Imagínense, no son los discípulos, era una multitud que lo acompañaba. Y entonces pues lo vieron, como les dije anteriormente, como un estorbo, como una persona que no se merece la atención, como una persona que está en una condición para la que no hay remedio. Y entiendas, estoy hablando de la condición espiritual, no estoy hablando de la condición física, que la ciencia médica ha avanzado mucho en el tratamiento de la vista, pues, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, porque me estoy concentrando, amados hermanos, en esto que el Señor ponía en mi corazón, en que a veces lucimos como estorbo, a veces lucimos, mi amado hermano, más que discapacitados, como una complicación. El menosprecio de aquella gente que iba delante de Jesús se nota cuando dice que los que iban delante le reprendían para que se callase, como quien dice, tú no tienes parte en esto, quédate como estás, eres un inútil, un desgraciado, un qué sé yo, alguien que no tiene oportunidad en este propósito. Mire qué lindo, alguien que no cabe en este grupo, alguien que debe de seguir como está, mendigando, ¿verdad? Mendigando cariño, respeto, amor, o lo que sea, mendigando un momento de paz, un momento cuando realmente podemos caminar todo el tiempo con Jesús y no vivir pues de la mendicidad espiritual, esperando a ver si alguien me cae o no bien, entonces lo voy a escuchar predicar. Me encanta hablar de esto porque esta es la verdad. Hoy se vende mucho la publicidad, lamentablemente también en el contexto del evangelismo, ¿verdad? ¿Quién va a predicar? ¿A quién van a invitar, verdad? Lo acaba de dejar claro nuestro señor presidente, ¿verdad? No fue invitar a un hombre de esos que pasan días orando al Señor, ayunando, aquellos que si tienen un ministerio pastoral, pues no se pueden definir como tal porque no llegan ni a 20 miembros, entonces no hay que prestarle atención. Y si tienen su canal de YouTube, y no lo digo por mi persona, pues el ranking de audiencia no llega a los 1000 seguidores, y entonces así se mide la eficacia del evangelismo hoy en día. Ahora entendemos por lo que vemos que debemos ir ordenando nuestras prioridades, debemos ir entresacando, como le decía Dios al profeta Jeremías, y entresacar en lo vil de lo santo, pues de lo bueno, de lo justo, pues entonces lo que de tu boca saliera es como que saliera de mi boca. Imagínense qué promesa más grande, el efecto de la purificación, el poder de la santidad, ¿no? Pero bueno, entonces continuamos. Dice que ellos le reprendían, y atentos con esto, porque la palabra reprender aquí no necesariamente es cállate papito, no hagas bulla, que aquí va Jesús. No, lo más seguro es que lo identificaran, como antes mencionaba, como aquel grupo de personas que estaba claro que no cabían en el grupo de los de Jesús, ¿verdad? O sea, tú no tienes espacio aquí, andate, mendigo, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, pero es curioso que a pesar de que en el mundo y aún en el ambiente cristiano nos describan como tal, porque lamentablemente dentro de la iglesia hay cristianos que quieren vivir de la mendicidad. Hermano, ore por mí. Hermano, mire, es que a mí no me toman en cuenta. Es que mire, hermano, yo no sirvo para nada y me siento mal. Hermano, pero es que ellos quieren vivir así, porque no quieren apelar a sus derechos en el Señor. Sí, de buena gana fueran a la Corte de Derechos Humanos a pedir ayuda, pero no delante del Señor. Entonces, amado hermano, entendamos esto. Y los que iban delante de él le reprendían para callarse. Pero él, oiga esto, pero él clamaba mucho más, con más fuerza,
con más intensidad, con más persistencia, y clamaba lo mismo. No cambió el mensaje, no cambió la temática, no trató de enterarse que si no le atendían era porque estaba diciendo algo que era incorrecto. Él sabía que el que tenía que escucharlo iba a entender su necesidad. Él no iba por los que lo estaban rechazando, sino por el que no lo iba a rechazar. Él no estaba tratando de captar la atención de una multitud, que entre ellos ya habrían unos cuantos que pasaban por ahí, y en lugar de darle una pequeña ayuda, pues tal vez le dieron una escupida, no sé. Entonces, amado hermano, mire qué interesante. Dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como quien dice, si la tuviste de David, la tendrás de mí, porque yo ya evalué todas las razones por las que no puedo ver. Ya evalué y no hay razones para las que no pueda ver. No hay razones, no hay. Ahí nos quemamos las pestañas y nos mordemos la lengua diciendo las tantas miles de promesas que hay en la palabra del Señor, pero estas no nos interesan. Nos interesan aquellas que tienen que ver con la prosperidad material. Nos interesan con aquellas que identifican nuestra condición a la de un rey o una reina, pero lo único que queremos es la corona, no necesariamente la corona de humildad, sino la corona del orgullo. Así que, mi amado hermano, miremos esto y póngale corazón, póngale alma, póngale espíritu a esta palabra. Mire qué precioso: ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle. Oiga, se detuvo el Señor. Qué lindo, hermano, qué precioso. El que conoce tu corazón se detiene, se para. El que ahora mismo está fabricando estrellas, está poniendo en orden el universo, está dándole vuelta a la tierra, porque dice la palabra que nada de lo que hay existe sin el Dios que lo creó. Nada de lo que hoy tenemos es sin la presencia del Dios que lo controla todo. ¡Qué maravilloso! Entonces se detiene, dice, y mandó a traerle a su presencia. Oiga, mandó a traerle a su presencia. Él conocía la discapacidad física, pero también la espiritual. Entonces, y cuando llegó le preguntó, atención, porque esta es la pregunta del millón, y aunque tú creas que ya lo sabes todo, hermano, aunque creamos que esto ya lo he escuchado otra vez, te repito, ponle corazón. Sí, quizá hubieras preferido otro mensaje, pero este es el que el Señor me dio y al menos yo lo he disfrutado, y aún cuando lo estoy predicando, yo lo estoy disfrutando porque es la verdad. Entonces Jesús le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y nos desvanecemos, nos desinteresamos al darnos cuenta que lo que pidió era lo que tenía que pedir. Pero ¿estás seguro de eso, hermano? ¿Estás seguro que tú pedirías lo mismo? Porque no somos diferentes a este personaje. No somos diferentes en lo espiritual. ¿Qué pediríamos ahora? Cuesta creerlo, pero ahora mismo hay cristianos, de los que se dicen ser cristianos, que están pidiendo que abran los cines, que están pidiendo que abran las playas, que están pidiendo que abran los centros turísticos, y no están pidiendo que abran los altares. Oiga, eso me lo dijo el Señor: ya no hables de un templo, habla de un altar. Habla donde David se dirigía. Habla de lo que en mi espíritu le comunicó a David: entraré por tus puertas con alabanza, por tus atrios con acción de gracias, o viceversa. Sí, voy a entrar y una cosa demandada a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en su templo todos los días de mi vida, con pandemia, sin pandemia. Eso es lo que voy a buscar, y lo voy a hacer a la manera de los que aman a Dios. Amén. Entonces, aquí es donde cobra el mayor sentido y propósito esta palabra. Jesús le dijo, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Atención, y él le dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Te das cuenta? Que reciba la vista.
Él está reconociendo que lo que él no tiene, alguien se lo tiene que dar. Mis ojos, decimos, no son nuestros. Mi cabello, mi boquita, mi naricita, no es nuestra. La ha dado Dios. El Salmo 100 dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Que reciba la vista. Tú la tienes. Oye, tú eres Señor. Tú eres Dios. No estoy hablando con uno de esos que están peor que yo, que tampoco se miran a sí mismos, que tampoco están caminando derecho, están estancados como yo, están mendigando como yo. Estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios. Que reciba la vista. Eso es lo que quiero. Nota tú que este no es igual que aquel otro que estaba mendigando a la puerta, la hermosa, cuando Pedro y Juan subieron a orar. Y dice que él esperaba recibir una moneda. Aquel estaba en otra condición. Aunque recibió el milagro físico, no estoy seguro que haya recibido el milagro espiritual. Porque a este Jesús no le habla de devolverle simplemente la vista. Aquí dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. O sea, vas más que con una visión física, vas con la fe que mira más allá de lo que se mueve, de lo que tiene colores, aromas y sabores, de lo que el hombre común sí puede ver, de los colores de los billetes que alegran el corazón, de los estantes en los centros comerciales que hacen que una persona que en el culto no adora a Dios, pero ahí se le sale un wow, se le sale un gesto de admiración por lo que ve en la vitrina, y luego empieza a hacer cuentas de cuánto tendría que trabajar o si va a renunciar a otros 2 o 3 días de comida con tal de llevárselo porque él se lo merece. Eso es la gran diferencia, pero no pidió eso. No pidió como el otro, no estaba buscando monedas, estaba buscando ver, estaba buscando entender lo que estaba ocurriendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pides? ¿Qué quieres que te haga? Dame tu petición. Ay, pastor, pero sí es obvio, a él le faltaba la vista. Ya te dije que la identidad que este ciego le hace a Jesús deja claro lo que necesita. Necesita no solo la vista, necesita perdón. Por cuántas veces se sintió desgraciado y desdichado, hermano. Ya le pediste perdón a Dios por eso. Porque sientes que te tocó la peor parte en esta vida. Porque sientes que tu discapacidad material, que es la única que podemos ver, hermano. Yo soy cristiano y debajo de esta champa aquí, que de vez en cuando deja pasar una gotera y me cae para colmo de males en la mera frente y me quita el sueño. Puedes cambiar eso si puedes ver a Dios en todo eso, pero puedes complicarlo si solo quieres verte a ti como un desgraciado. Ese es el problema. ¿Qué pidiéramos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que realmente nuestra alma anhela? Cuando David decía, y mi alma lo sabe muy bien, no está hablando de una nariz que quiere cambiar el hedor de cierto ambiente por la fragancia, aunque sea artificial, ¿verdad? Porque hay hogares donde se desinfecta y se limpia con los mejores aromas, ¿verdad? Pero que el mal olor a pecado persiste, y eso solo la nariz de nuestro Señor lo puede distinguir. Entonces, o si pudiéramos oler el pecado a la distancia y empezar a rechazarlo y a echarlo de nuestro entorno, o si pudiéramos hacer eso. Qué lindo, qué precioso. Pero bien, y dice, y luego vio. Ok, consumado es, ¿verdad? Sí, vio, ni modo. ¿Eso era todo? No, eso no es todo. Eso no es todo. Y luego vio y le seguía. Y le seguía. Atención a esa frase para terminar. Y le seguía. Es decir, como ya miraba de qué se trataba, le podía seguir. Dime, amado hermano, ¿le estás siguiendo ahora mismo?
¿Le estás siguiendo porque sabes dónde termina esto? Sé que este no es un buen final para ti, pero lo es para mí. Pues el final es el Calvario. El final es la cruz. El final es la muerte de esta carne. No hay otro. Le seguía. No lo quería perder de vista. Ahora lo miraba con sus ojos. Antes solo lo escuchaba, como Job. De oídas te había oído. Pero ahora que te veo, sé que eres más de lo que una persona puede anhelar en esta vida. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y por supuesto todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Sí, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, es imposible que el humano, por sencillo que sea, no termine dando gracias al Señor. Y gracias al Señor, pues quizá los que estaban ahí, porque este hombre ya no iba a ser problema para ellos. Ya no les iba a quitar el ajustón, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya no iba a interferir en su camino. No solo por eso, esa es la parte que ellos logran entender, pero el resto lo entiende Dios y el que antes no miraba. ¿Qué quieres que te haga? Pregúntate. Que termine la pandemia, que volvamos a trabajar, necesitamos comida, necesitamos ropa. Uno de estos días estaba haciendo una gestión en un banco y miraba la incomodidad de las que atienden con una mascarilla y una especie de plástico enfrente. Se notaba que su orgullo fue doblegado, fue sometido. No van a poder lucir lo que en algún momento les dijeron. Ahora como que ya no van a importar tanto los dientes blancos, como que las pastas de dientes blanqueadoras van a perder su valor y los fabricantes de pinturas para los labios y maquillaje pues van a entrar en crisis. Qué bueno para aquellas mujeres que nunca los usaron. Ahora se ve recompensado el esfuerzo. Y bien, hermanos, pues no sé qué tú vas a pedir, pero yo si algo miro, quiero ver más. Quiero ver más de la misericordia del Señor en mi vida. Que Dios les bendiga en esta oportunidad y que puedan meditar más todavía de lo que hasta hoy y en este momento yo he hecho compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.